ferrovial o compañías de renovables. Analizamos la jornada con Darío García desde XTV. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿con qué te quedas de esta sesión? Pues básicamente lo que vemos es una resaca con respecto a lo que vimos ayer en Estados Unidos. La Reserva Federal, Jerome Powell concretamente, no ha debido de convencer porque si bien marca unas expectativas realistas de crecimiento para la economía de Estados Unidos para el año 2021, en el contexto en el que quiere hacerlo, que es con unos tipos o una inflación baja, es lo que es más fantasioso, podríamos decirlo de alguna manera para entenderlo de manera sencilla, y no existe un crecimiento sostenido y a los niveles que quiere hacerlo, que además son muy elevados, manteniendo pues, los niveles de rentabilidad de los bonos contenidos y una inflación baja. De hecho, podríamos decir que casi como castigo hemos visto que hoy los rendimientos de los bonos han alcanzado nuevos máximos en lo que llevamos del último año por encima del 1,7%, y esos temores es lo que están haciendo que sectores tecnológicos como el índice tecnológico del Nasdaq en este caso sea de hecho el selectivo a nivel mundial que más está cayendo en la jornada. Para otros valores o para otros sectores más cíclicos o de compañías de valor, como estamos viendo en el IBEX 35, incluso en el Dow Jones, que no tiene sus compañías ponderadas por peso de capitalización, sino que valen exactamente lo mismo independientemente de su peso, también está subiendo, porque hay sectores cíclicos, como por ejemplo la banca, que está muy reforzada, y en concreto aquí en Europa lo estamos viendo en el IBEX 35, que son los sectores que más están subiendo en la jornada de hoy. Mencionabas a la banca, que como dices ya veíamos subidas ayer, ¿no? Y hoy lo hemos visto de nuevo. De hecho, Bankia, ¿no? Finalmente arriba ese 3,7%, liderando las alzas. ¿Qué perspectiva tenemos de subida para el sector bancario después de lo que nos van confirmando un banco central tras otro? Bueno, pues en este caso lo que estamos viendo es que sí que puede haber una recuperación de la actividad económica vinculada a los bancos, como la contratación de hipotecas o préstamos al consumo, levemente, lógicamente, porque la recuperación del consumo generalmente debería derivar en un incremento de la inflación, y eso todavía lo estamos viendo bastante contenido. Sin embargo, como los bancos están adaptándose o llevan adaptándose prácticamente un año a los requisitos o recomendaciones del Banco Central Europeo de reducir los agentes, o en este caso de las entidades financieras, y que a través de fusiones, lógicamente, pues estamos viendo en la banca española un revulsivo muy positivo, porque recordemos que la banca española concretamente ha sido del sector financiero en Europa el que más ha caído, y ahora mismo actualmente son de los sectores y de los valores que más están subiendo. De hecho, ya comentábamos durante esta semana valores como el Banco Sabadell o Bankinter, que estamos pendientes de esa salida a bolsa de línea directa, son las entidades que más suben. Y Bankia en este caso con respecto a CaixaBank, que el proceso de fusión pues sigue con total normalidad y va viento en popa, digámoslo así, pues en este caso se ha visto muy premiada en la jornada de hoy. ¿Y qué me dices de esos productores de materiales básicos que mencionábamos, Arcelor y Acerinox? ¿Qué te parecen estas subidas? ¿A qué obedecen? Bueno, pues en este caso hay que tener en cuenta que son compañías que trabajan por fuertes contratos a nivel internacional, tienen exposición internacional, y aunque hemos visto caídas en los precios del crudo en la jornada de hoy, después de haber visto algunos datos en Estados Unidos bastante malos, como por ejemplo las solicitudes de prestación por desempleo, que recordemos que estas son las solicitudes ordinarias de prestación social por desempleo, que es lo que podríamos conocer aquí en España, por ejemplo, como el paro. Hay otras prestaciones extraordinarias relacionadas con el efecto de la pandemia que no están incluidas en ese parámetro y que, lógicamente, ponen en entredicho la recuperación de la tasa, o la reducción, mejor dicho, de la tasa de desempleo óptimo para Estados Unidos de ese famoso 6%. Y en este caso, muchas de las compañías vinculadas al precio del crudo están aprovechando la caída de los precios, no tanto por una caída del negocio, sino por un abaratamiento de los costes de sus empresas vinculadas que pues requieren de sus servicios. En el caso del continuo, hoy hemos mirado esa caída, ¿no?, de Green Energy del 10% tras colocar casi un 13% del capital con un descuento también cercano al 13%. ¿Se va a quedar ahí? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues en principio la ampliación de capital, como bien comentas, supone un 13% de la capitalización
bursátil total que tiene la cotizada, y que esté cotizando ligeramente por encima es una buena noticia. Lo lógico es que hubiera llegado a alcanzar ese 13% de caída a lo largo de la jornada. Si no creo bien que le ha faltado bastante poco, pues lo que es una ampliación normal para financiar un proceso de expansión que es mucho más barato, permite hacer la compañía mucho más líquida para captar capital inversor y no depender tanto de endeudamiento financiero, que tiene un elevado coste y suele perjudicar determinados ratios financieros. Por lo tanto, para una compañía de crecimiento como estas, el movimiento ha sido estratégicamente el más correcto, y eso ha premiado que no esté cotizando, o mejor dicho, que esté cotizando por encima del descuento que debería haber sufrido en total. Bueno, mirando ya a Estados Unidos, lo decíamos al principio, ¿no? Caída de la tecnología, subida de la banca. ¿Qué hacemos con la tecnología norteamericana? ¿La mantenemos o no? Pues habrá que prestar atención en este caso más bien a los aspectos técnicos y las proyecciones que tengan estas compañías o su guía para el año 2021 en cuanto a ingresos, es decir, facturación y negocio, lógicamente, y por supuesto los beneficios, que es después de la resolución de la cuenta financiera, entre otras cosas, pues lógicamente ver exactamente qué potencial de crecimiento van a seguir teniendo durante los próximos trimestres. Y bueno, pues en el contexto en el que estamos actualmente, las tecnológicas van a ser las que más sufran. Otra cosa es que hayamos visto compañías que inicialmente se las ha estado considerando como compañías de crecimiento, pero que dado que ya han entrado en beneficios, porque uno de los problemas que tienen las tecnológicas es que descuentan a futuro en el precio de la acción unos beneficios que todavía no tienen y que a día de hoy siguen generando pérdidas, y eso lógicamente genera mucha incertidumbre. Y eso pues está haciendo que del sector tecnológico de Estados Unidos básicamente nos quedemos con muy pocas, que de hecho suelen tener un histórico o son mucho más antiguas en cuanto a capitalización, y las más recientes, que aprovechan incluso algunos modelos de entidad jurídica para poder salir a bolsa, pues siguen generando pérdidas. Sin embargo, en el precio se descuentan unos beneficios que todavía no existen. Darío, te pido por último un análisis de mercado de divisas. ¿Dónde ponemos el foco? Bueno, pues en este caso, ayer veíamos como el dólar recogía bastante con respecto al euro y también frente a la libra esterlina, que en este caso el par es mucho más dispar porque la libra esterlina se ha estado apreciando bastante durante esta semana, y también con el yen japonés. Sin embargo, el sentimiento ha cambiado en la jornada de hoy. En principio deberíamos seguir viendo correcciones en cotizaciones como la del eurodólar, que podría buscar soporte en el 1,19, o en el aspecto más técnico dentro de un gráfico diario, en lo que pues se conoce la media de largo plazo, que es su media de 200 sesiones. Correcciones en principio con carácter general por la apreciación de la divisa norteamericana. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Tomamos muy buena nota. Darío García, de XTB, gracias. Buenas tardes. A ti, buenas tardes. Bueno, pues con este análisis terminamos el programa.